Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros en Despierta RD. ¿Usted en alguna ocasión ha escuchado la palabra fideicomiso? ¿Usted sabe de qué se trata eso? Pues para explicarle de esto y mucho más, y también hablar de política, tenemos aquí a Andrés van der Horst, quien es el gerente de la fiduciaria Banreservas. Bienvenido a Despierta RD. Bienvenido. Buenos días, Paola, Gisette y Cristian, gracias. Bienvenido, bienvenido. Tenía mucho tiempo que no venía. Sí, ¿Y sí. Gilbert? ¿Lo dejaron? Gilbert está libre hoy. Ah, mira, está libre bien. hoy. Sale corriendo los miércoles. Sí. ¿Sale a correr o sale corriendo? No, sale corriendo. Ah, ok. Vamos a explicarle a la gente qué es un fideicomiso y cómo funciona esto. Sí, mira, realmente en los últimos años se ha dado este debate bastante intenso en la República Dominicana. Y digo que en la República Dominicana porque ya este es un debate muy superado en otros países. El fideicomiso no es más que un instrumento legal, pero sobre todo financiero, que viene de hace 2000 años, desde la invención genial de los romanos, pasando por utilizar la figura del trust en los Estados Unidos, y luego en Latinoamérica, ya hace 100 años, se comienza a introducir, pero no en República Dominicana. Aquí en la República Dominicana viene a raíz de una necesidad que tiene el Estado de establecer unas políticas públicas para la promoción de la vivienda de bajo costos. O sea, para solucionar un tema de déficit habitacional, el Estado no tiene, nunca va a tener la capacidad de construir vivienda para regalarla, como hacía Balaguer en su momento, etc. Entonces, lo que se vio fue la necesidad de impulsar la vivienda de bajo costo mediante una serie de incentivos, sobre todo fiscales. ¿Qué resulta? Que cuando se va a aplicar esa norma, se da cuenta que el país adolece de la figura del fideicomiso, que no es más, y aquí voy a tu pregunta, que aquel administrador independiente, aquella tercera persona, avalado por el Estado, regulado por el Estado, que tiene la obligatoriedad de administrar ese contrato o ese instrumento del fideicomiso. Vuelvo y repito, el fideicomiso no es más que un instrumento legal financiero que permite la administración de activos, en este caso dinero, vivienda, propiedad, etcétera, por medio de un tercero. ¿Cómo sale eso? Y rápidamente un poco para graficar, poniendo como ejemplo. Yo decía en principio que esto viene de los romanos, y es que hay historias que dan fe teórica de esto, que hubo una gran crisis en ese imperio, producto que los soldados no querían salir a las batallas. ¿Y por qué? Bueno, porque en ese momento la mujer no tenía ningún tipo de derecho, ni existía. Por lo tanto, esa persona tenía que irse por 7 u 8 años a pelear, y cuando regresaba no tenía nada, porque venía el vecino y se lo robaba, etc. Entonces ahí el Imperio Romano crea una figura, que es la figura del comisario de fe, o el fideicomisum, para darle esa seguridad a esas personas que se pueden ir sin problema, y eso generaba una administración con un mandato específico por si esa persona se moría, por si esa persona necesitaba que le dieran la tierra, etc. Y de ahí entonces parte esa delegación de fe. Ahora mismo, recientemente, ha surgido otra vez el tema, no necesariamente desde el punto de vista político, que salió hace 3 años con el tema del fideicomiso público, sino que sale a raíz de que se comienzan a detectar una serie de fraudes a nivel inmobiliario, varios reportajes que se hacen de personas inescrupulosas que sin tener título, que sin tener ningún tipo de planos, nada, comienzan a venderle sobre todo a una comunidad dominicana que vive en Nueva York. Entonces, a partir de ahí, porque se ha dicho muchas veces, y yo lo he dicho en mis redes, que si se hubiesen hecho todas esas transacciones vía el fideicomiso, eso no pasa. No pasa por muchas razones, ¿no? Entonces, ese es básicamente, a grosso modo, lo que es el fideicomiso. ¿Cómo logra el gobierno, el Estado Dominicano, emplear esta figura económica que usted ha explicado? Mira, interesante, porque si bien es cierto, te decía... Que legalmente aquí enuncia en el tema inmobiliario precisamente, Sí, con la claro. ley en 2012, me Correcto, parece. exactamente. Si bien es cierto, la intención en principio era básicamente blindar todo el sistema inmobiliario, sobre todo de bajo costo, de personas que no tienen capacidad de demanda, etcétera, o que no tienen ni siquiera capacidad de ser bancarizables. Se da la ley en el 2011. Luego en el 2012 ya en el gobierno de Danilo Medina es que cuando se implementa el reglamento. En el 2011, en el gobierno de Fernández, fue que se motivó la ley, se prepararon la ley y se creó la ley. Sin embargo, entró en vigencia en el 2012. Pero ya en el 2013 es que comienza el primer fideicomiso.
Y el primer fideicomiso en la República Dominicana es un fideicomiso público, que es el fideicomiso de Redevial, ¿no? Que no tiene nada que ver incluso con el tema del desarrollo inmobiliario. Luego viene el Ciudad Bosch, que sí era inmobiliario, pero el primero el fideicomiso de Redevial, que lo que hace es administrar el dinero de los peajes para poderle darle mantenimiento, para poderle darle amplitud a la red de transporte vial a las carreteras de la República Dominicana. Y ahí cuando se comienzan a desarrollar una serie de carreteras nuevas en la República Dominicana. Ese es el primer fideicomiso público que el gobierno utiliza como fideicomiso. Entonces es irónico porque la gente normalmente entiende que el fideicomiso fue hecho para el sector privado y no. El primer fideicomiso fue público y ha sido exitoso porque permite colocar financiamiento fuera de la esfera soberana. Ya se utilizaba la figura del fideicomiso público, entonces ¿por qué tanto debate en el Congreso de la República cuando fue sometido por el Poder Ejecutivo hace unos años atrás? Por el tema de Punta Catalina. Yo creo en ese que momento. sí. En ese momento Punta Catalina representaba no solamente un tema que había sido satanizado de manera política, etcétera, pero también, vamos a estar claros, hay una serie de intereses privados en el sector eléctrico que de alguna manera veían en la creación del fideicomiso de Punta Catalina una amenaza. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando se crea un fideicomiso, en este caso de un bien que se llama Punta Catalina, no solamente se crea para resguardar la planta, que es lo de menos. Lo que vale en Punta Catalina es el contrato o el PPA que permite vender casi el 30% de la energía eléctrica. Con eso, uno lo trae al valor presente, o sea, proyecta esos flujos futuros que va a tener y permite una capacidad de endeudamiento que podía generar de Punta Catalina más plantas eléctricas que pudieran entrar en el sistema. Pero al final del día se quiso satanizar la figura del fideicomiso porque le es muy difícil a la oposición, sobre todo la más reciente, decir que la Punta Catalina es una obra mala. Satanizaban el fideicomiso, lo cual, vuelvo y repito, aquí no ha habido un fideicomiso público que haya dado problemas. Andrés, el tema de las estafas. Recientemente se conocieron por lo menos 3 casos de grandes estafas, Así es. incluso algunas de ellas judicializadas, de personas que vendían apartamentos. Y sobre todo, tú hablabas de un nicho muy importante, que es el dominicano que vive en el extranjero, que manda su dinerito, que lo va depositando en una cuenta, para cuando sea para regresar o para sus familiares aquí, pueda construir una vivienda o desarrollar un espacio donde pueda estar cómodamente. El fideicomiso, en este caso te toca hablar por el Reservas, el fideicomiso de Reservas, que tú eres el gerente general, pero hay otros de otros bancos, de otras organizaciones que también operan en el país. ¿Cómo evitaría, cómo serviría de vehículo para evitar que se pueda producir ese fraude, para que la gente lo comprenda? Sí, y te felicito porque recientemente hiciste un podcast que aprovecho y promuevo a los que nos gustan los podcasts, que sigan a Cristian, donde tú analizaste esto muy bien. Evidentemente, como tú bien dices, nosotros somos un actor en el sistema. El sistema fiduciario también tiene más de 10 años y tenemos fiduciarias de todo tipo y sobre todo las grandes familias de bancos, grupos financieros, tienen su fiduciaria. Y aprovechando la nobleza de ustedes, puedo mencionar Fiduciaria Popular, Fiduciaria BHD, Fiduciaria Universal, la Asociación, etcétera. Hay muchas fiduciarias en el país que hacen un gran trabajo. Que están respaldadas por sus propios nombres, por los bancos en algunos casos. Pero además no solamente eso, sino que la misma ley 189-11, que yo hacía alusión anteriormente, manda a que sean reguladas y supervisadas por la Dirección General de Impuestos Internos, por la super de valores, en el caso que hagan emisiones de valores, y por la super de banco. Por lo tanto, si hay un instrumento desde el punto de vista financiero dominicano súper regulados, son las fiduciarias en este caso. Pues bien, en el caso concreto de los fraudes, ¿por qué yo digo, y también tú lo decías claramente, que es imposible que se dé y lo beneficioso que es tener un fideicomiso para este tipo de transacciones, sobre todo personas que de manera desprendida de los Estados Unidos sacan de sus ahorros para comprar la casa a su mamá, a su familiar, etcétera. Ese es el 50 al 60% de la demanda, ¿no?, de este tipo de instrumentos. ¿Qué pasa? Uno de los señores que hizo el fraude, yo digo que es imposible que hubiese hecho, porque lo primero que hace una fiduciaria es, cuando establece el contrato, es
cerciorarse que el terreno, dígase la titularidad del activo, no tenga ningún tipo de problema. Cuando se va a los expedientes que hemos visto de fraudes, no existían títulos. Entonces ya partiendo de ahí, si no se enseña Ahí mismo se hubiese caído. ahí todo. mismo se Sería cae. imposible anular esos Imposible, requisitos claramente. primordiales Y el factor que van común previos. de todo eso es que no tenían título, o que tenían un título falso, o tenían un título que tenía un gravamen, etcétera. O sea, que aquí, cuando usted va a hacer el fideicomiso, el título no puede tener ninguna carga, ni gravamen, ni nada. Es lo primero. Lo segundo es que nosotros, como agente obligado, tenemos que hacer la debida diligencia de todo el que conforma un fideicomiso. Dígase que no tenga tener ningún tipo de deuda con la ley, que no haya tenido antecedentes que no haya podido librar, etcétera. Vuelvo a los casos y vemos que los casos, esas personas que eran promotores tenían todos expedientes de lo mismo. Por lo tanto, se cae segunda vez. Y lo tercero, lo más importante, no digo lo tercero, pero una de las cosas más importantes es que el fideicomiso resguarda el inicial de esas personas. ¿Cómo se hizo el fraude? Se hizo de la siguiente manera. Yo tengo este proyecto, yo te lo vendo en Estados Unidos, le mando el brochure, le mando una página web, le digo dónde está, perfecto, y tienen que poner $10,000, $20,000 de depósito. Con ese dinero se está haciendo una centrífuga, hace lo mismo con lo otro. La fiduciaria no. Cuando ese dinero ingresa vía el pago del adelanto, del bono o del avance de la persona, ese dinero no se toca. Por mandato de ley y de obligación de reglamentar, la fiduciaria no toca ese dinero. ¿Qué se hace? Eso sirve de garantía también junto al inmueble para solicitar un préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Y un consejo que le doy a los que lo siguen ustedes, que yo sé que son muchos en la diáspora, normalmente hagan cualquier tipo de transacción, sea quien sea, que esté bajo un fideicomiso y que esté bajo el financiamiento de un banco. Porque el banco también va a asegurar de que esa persona vaya a terminar. Es como cuando usted compra un carro o una vivienda. Usted lo primero que si usted financió por el banco, aunque sea 3 meses que lo financie, lo primero que revisan es que el título esté bien. Le ponen un seguro a la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, y aquí termino esta parte, también el cliente o el consumidor final tiene que saber que mediante el fideicomiso, al contrario con lo que venden muchas personas que no les gusta utilizar el control, porque es mucho más fácil no tener control, el fideicomiso siempre va a asegurar una tasa de interés mucho más baja. Por lo tanto, el bien final que va a tener va a ser un bien mucho más económico. Usted ha explicado básicamente algunos argumentos que le dan la fortaleza o que demuestran la fortaleza que existe en la República Dominicana dentro del sistema económico y sistema bancario. Pero usted mencionó el año pasado unas palabras que me gustaría rescatar ahora. Usted decía que en esta materia el gobierno pues ha cumplido todos los retos. ¿Cuáles retos le quedarían al gobierno ahora, actualmente? Bueno, a este gobierno que va a terminar en agosto, este periodo de gobierno, yo creo que ha cumplido con lo que ha comprometido desde el punto de vista de lo que nosotros manejamos, ¿no? Porque el fideicomiso ha sido un instrumento para este gobierno y para los anteriores también, como desarrollo, sobre todo desarrollo de infraestructura. Este gobierno porque obviamente es el que gestiona actualmente. Pero mira, te diré que mediante esta figura del fideicomiso y manejada por nosotros, se han entregado más viviendas, producto de las promociones que hay en el Estado, que cualquier otro gobierno que haya existido anterior. Incluso cuando se suma los últimos 20 años, se ha entregado mucho más vivienda que todos los años anteriores. Entonces, eso es una de las metas que se ha hecho. Se han entregado vía el fideicomiso Mi Vivienda unas 7,000 viviendas. En el fideicomiso de Familia Feliz se han entregado la misma cantidad, se siguen entregando, por lo tanto en esa parte se ha cumplido. Lo otro es que ya vemos los frutos que está dando el fideicomiso de Pedernales. Hemos visto cómo ya los turistas comienzan a venir mediante barco, ya hay una gran inversión, entraría ya en los próximos meses el operador privado que le va a dar una realidad a eso. Se están terminando el proceso de licitación para el aeropuerto que irá en la zona de Oviedo, cerca de Pedernales. O sea, eso también es una realidad. El otro fideicomiso importante es el fideicomiso de Fitran, de transporte, ¿no? Y ahí vemos cómo ya es una realidad lo que es tanto el teleférico como el monorriel de Santiago.
Para el próximo periodo yo creo que se va a utilizar más la figura del fideicomiso y entiendo de que se va a invertir mucho más en lo que es el transporte terrestre a nivel de la ciudad, que es un caos y que además baja mucho la productividad, altera la emoción. Yo creo que el presidente se va a concentrar mucho más ahí en ese tema, sin hablar de que se sigue invirtiendo en las carreteras, que se hacen a través de Red Vial. Se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en lo que es la autopista Duarte, y eso es parte de Red Vial, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la de Baní, la de Asua, la terminación de Barahona, Enriquillo Pedernales, todo lo que es el trayecto de la avenida ecológica de San Isidro, También etcétera. incluidos algunos proyectos que anunció el presidente Abinader sobre un paso a desnivel y elevados dentro del Gran Santo Domingo. Mira, bajo la figura del fideicomiso se están viendo prácticamente soluciones de transporte colectivo. A nivel de infraestructura todavía no lo hemos visto, de hecho no nos tocaría a nosotros, pero sí nos tocaría a nosotros o la figura del fideicomiso, todo lo que es el transporte colectivo, dígase el tren que saldrá todas las periferias de Santo Domingo, desde el 9 hasta Caucedo, y lo que conecta luego con San Cristóbal. Toda esa interconexión será mediante la figura del fideicomiso y también el fortalecimiento de lo que son las vías internas urbanas, los corredores, etcétera. 70% se ha fijado el PRM como meta de alcaldías a nivel nacional en el torneo que en 4 días aproximadamente estaremos ya celebrando en República Dominicana. ¿Será eso lograble? Si no alcanza ese 70%, ¿qué pasa? ¿No se podría ver como una derrota a partir de la meta fijada? Mira, siéndote sincero, Cristian. Con 70 es mucho, ¿eh? Siéndote De lo que sé es mucho 70. No es tanto porque tú eres evidentemente mucho más joven que yo, pero yo recuerdo perfectamente porque yo fui parte de ese gobierno. En el 2002, el PRD en ese momento sacó el 85% de las alcaldías. Sí. Por lo tanto hay un precedente. Un precedente que tenía de alguna manera igual una oposición dividida, pero estamos hablando de que no había tanta crisis como la que hoy existe en la oposición. Por lo tanto, yo no veo eso difícil. ¿Ustedes ven peor el momento de la oposición hoy que en aquel 2002, Balaguer, Danilo, Leonel por su lado? Balaguer estaba sólido con lo que tenía. O sea, reformista y PLD, que era en ese momento. Y eran dos bloques que estaban básicamente definidos, que sabían que no eran, pero todavía yo percibo una gran división en lo que es el bochismo, el PLDismo, lo existe. Por lo tanto... están juntos y con tendencia a juntarse más, en lo que se dice que la alianza de senadores va a crecer, es lo que han como preanunciado en estos días. Yo creo que lo que ha habido es buscar de qué manera se pone un torniquete a una grave hemorragia que tienen, porque a lo interno del PLD, tú lo sabes, hay división todavía. En la Fuerza del Pueblo no, porque en la Fuerza del Pueblo se hace lo que diga una sola persona, pero en lo otro hay problemas, ¿no? Yo no veo problemas, yo entiendo que de todas las demarcaciones, que estamos hablando de casi 397 demarcaciones, sí, los distritos entre una cosa y la otra, se puede ganar 300. ¿Y qué necesidad entonces tendría el PRM de boicotear este proceso como denunciaron supuestamente ayer? Mira, yo soy un fanático de la historia, y me encanta de alguna manera hacer análisis sobre la base de qué ha pasado anteriormente, porque eso es una evidencia empírica, ¿no? Desde el punto de vista del análisis. No salgo, si no hago, antes de hacer un análisis no veo qué pasó anteriormente. Te decía, mira, eso pasó en el 2002, eso puede pasar otra vez. O sea, no hago de que no, por primera vez. Sí, ¿no? sí. Eso, el adanismo no habita en ti. Exactamente, eso no habita en mí, no, para nada. Entonces, cuando veo la referencia histórica, veo que continuamente, cuando hay este tipo de realidad electoral, que es no necesariamente la que me gusta a mí, yo estoy muy sincero, yo soy una persona que me gusta más los balances, pero cuando uno ve esta dinámica electoral que se va a un extremo, siempre ve en el argumento del fraude una antesala hacia la narrativa después. Estamos hablando de que cuando usted tiene una tropa, gente que le está trabajando, le está diciendo que bien, tiene que buscarle alguna excusa para sentirse bien. Eso es normal en el Estado. Entonces, un PLD, una Fuerza del Pueblo que conocen lo que es el Estado, que conocen lo que es la dinámica electoral, saben bien claro de que van a pasar... Eso es como gritar desde ahora para... El que tiene la lágrima honda
Bueno. Se llorar temprano. Sí. Bueno, Andrés Van der Horst, gracias. No, gracias a ustedes. Gerente de Fiduciaria Banreservas estuvo con nosotros en esta mañana. A ustedes también sigan celebrando el Día del Amor y la Amistad, pero en sintonía con Telecentro. Tengo que Canal hacer un 13. par de canitas hoy para Será celebrar. mañana, Sí, sí, cuando sí. se nos marque las 6 de la mañana que nos reencontramos. Feliz resto del día.